Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Si ustedes viven en alguna ciudad, seguramente más de una vez se han quedado atorados en el tráfico. Las consecuencias inmediatas las conocemos muy bien. Llegamos tarde al trabajo, nos quedamos afuera del salón de clases o perdemos una cita médica. Pero, ¿cuáles son las causas de esta experiencia que consume nuestro tiempo y energía? La respuesta corta es que quizá hubo algún choque más adelante o que el número de automóviles no para de crecer en las grandes urbes. Sin embargo, en el fondo de cada congestión vehicular hay una red de fenómenos de los que todos formamos parte y que terminan por impactar en el ambiente global. Para indagar qué podemos hacer al respecto, hoy hemos invitado a Roberto Álvarez Fernández. Él es profesor de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid y colabora en el portal de divulgación científica The Conversation en español. Roberto es ingeniero industrial e investiga alternativas de movilidad sostenible. Acompáñenme a platicar con él luego de este recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. Los daños provocados por la contaminación, el cambio climático y la sobrepesca están debilitando a los arrecifes de coral, volviéndolos menos resistentes a otra amenaza, la invasión de organismos exóticos. Por ejemplo, de acuerdo con un reciente estudio publicado en Marine Pollution Bulletin, el coral blando, Latisimia ningaluensis, ha desatado en los últimos años una pérdida del 40% del césped algal del que dependen los corales rocosos, nativos de Isla Grande, en Brasil. El hábitat natural de esta especie es el Indo-Pacífico, pero llegó hasta el Océano Atlántico como consecuencia del comercio de corales. Se trata de animales capaces de producirse de manera asexual a partir de fragmentos, así que su esparcimiento a otras zonas es común cuando se les intenta cultivar para venta. Por ello, el consejo de los científicos es muy claro. Hay que regular el comercio de especies potencialmente invasoras y, aunque los acuarios de agua marina resulten hermosos, es mejor dejarlos en manos expertas. Las termitas son insectos descomponedores críticos para los ambientes naturales. De no ser por ellas, el mundo, especialmente los trópicos, estaría lleno de plantas y animales muertos. Su ausencia es, a todas luces, un problema. Sin embargo, su presencia en exceso también es peligrosa. Según investigaciones recientes, la subida de la temperatura global está favoreciendo la proliferación y expansión de termitas, dando pie a un círculo vicioso de calentamiento. Al degradar la materia orgánica, estos insectos emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, más termitas en más lugares significa un planeta aún más caliente, y un planeta más caliente representa mayores oportunidades para las termitas. A finales del siglo XXI, podrían colonizar hasta un 30% más de su tasa actual en zonas templadas. Así lo indica un nuevo estudio publicado en Science, cuyos autores advierten que las termitas y sus variables deben ser consideradas en los modelos climáticos para medir qué tanto pueden acelerar el cambio climático. Gabón, al oeste de África, parece un sitio de naturaleza interminable. El 88% de su territorio está cubierto de árboles y cada año sus bosques secuestran más dióxido de carbono del que emiten 30 millones de autos. The Nature Conservancy ha señalado que es un ejemplo de cómo podemos frenar el cambio climático con ayuda de la vegetación y su proceso de fotosíntesis. Asimismo, este país ecuatorial es un líder rumbo a la meta de una protección a largo plazo, duradera y eficaz de los ecosistemas. Gabón solía exportar troncos de madera enteros, quedándose solo con el 8% del valor de la madera. La prohibición de tal actividad está abriendo el camino a una industria de productos maderables con valor agregado, como muebles y duelas, promoviendo al mismo tiempo la generación de empleos. En 2021,
recibió de Noruega un pago de $150 millones por su progreso demostrado en la producción forestal y la consecuente mitigación del calentamiento global. Gabón, además, es parte de la coalición que ha impulsado la conservación del 30% de la tierra y el océano de aquí al 2030. La felicidad de las personas depende de muchas variables, y poder desplazarnos de forma eficiente, accesible y segura es una de ellas. Pero no por eso debemos olvidar que el modo en que finalmente lo hagamos, ya sea a pie, en transporte público o en auto privado, afectará al resto del mundo. Hoy en día, la movilidad es uno de los mayores retos medioambientales a los que nos enfrentamos. La Agencia Internacional de Energía señala que dicho sector es el más dependiente de los combustibles fósiles y estima que, a nivel global, por sí solo es responsable del 24% de las emisiones directas de dióxido de carbono que calientan al planeta. En vez de volverse más sostenible, el transporte parece ir en retroceso. La Agencia Europea de Medio Ambiente, por ejemplo, ha admitido que constituye una de las fuentes principales de presiones al entorno, pues además de contaminar y contribuir al cambio climático, genera ruido, ocupa grandes franjas de territorio y fomenta la expansión urbana, la fragmentación de los hábitats y el sellado de superficies. La ciencia es contundente al señalar que, mientras las demás actividades han reducido sus emisiones de efecto invernadero desde 1990, las que corresponden a movilidad han aumentado. Esto se debe, muy probablemente, a que cada vez compramos vehículos más grandes y pesados, y al crecimiento del comercio online, que necesita del transporte para hacer llegar los pedidos. Es cierto que ya existen alternativas al motor de combustión, tales como los autos híbridos, aquellos 100% eléctricos y los que se alimentan de hidrógeno. No obstante, también es verdad que este tipo de soluciones se concentran en países desarrollados, los cuales han convertido a los países más pobres en vertederos de autos viejos, de mala calidad y obsoletos desde el punto de vista de la emergencia climática. Acciona, una empresa de consultoría medioambiental, enfatiza que las medidas más urgentes y necesarias para atenuar el impacto del transporte son aumentar su eficiencia energética, aminorar su actividad y, por supuesto, disminuir su dependencia de los combustibles fósiles. La innovación en el ámbito de la movilidad automatizada y los sistemas inteligentes de gestión de tráfico es otra apuesta importante que ayudará a que el transporte sea más eficiente y menos contaminante. Sin embargo, más allá del apoyo tecnológico, se requieren políticas que transformen el paradigma de la movilidad. Y en este sentido, las ciudades juegan un papel decisivo y fundamental. La Organización de las Naciones Unidas proyecta que para el año 2030, el 60% de la población será urbana y el número de autos se duplicará respecto a los que circulaban en 2018. Esta configuración de la humanidad será particularmente marcada en América Latina y el Caribe, donde casi el 80% de las personas ya vive en ciudades y hasta 75% de los viajes diarios se hacen vía transporte público. Regenerar la movilidad urbana en la región es una tarea indispensable para acortar las desigualdades y mejorar el uso del tiempo y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Podemos considerar a las ciudades como uno de los inventos más importantes de la humanidad. Ahí han florecido en gran medida el arte, la ciencia y la filosofía. No obstante, su crecimiento descontrolado nos está cobrando una enorme factura que se manifiesta, por ejemplo, en forma de cambio climático. En general, de las grandes urbes se extrae todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es un problema evidentemente a contemplar, porque no es fácil entender el mundo sin ciudades grandes, sin grandes urbes. Y cada vez hay más ciudades superpobladas y menos poder rural. Las ciudades abarcan menos del 2% de la superficie de la Tierra y pese a ello contribuyen con el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Yo lo visualizo en dos puntos de vista. Uno serían las emisiones contaminantes que van directamente a la respiración humana, es decir, las emisiones polutantes que son nocivas per se, y otras las emisiones de gases de efecto invernadero, que producen el calentamiento global y por lo tanto se producen esos fenómenos que se están viendo ahora de grandes tormentas, grandes sequías, y que es un tema que ya tiene una difícil solución, aunque nos pongamos las pilas digamos, de ahora mismo y intentemos solucionarlo. Pero hay esas dos vías, la vía de emisiones que son gases de efecto invernadero y la vía de emisiones que son polutantes a la respiración humana, que producen fenómenos ya a la salud de las personas. Anualmente, 4.2 millones de muertes prematuras son atribuidas a la contaminación atmosférica, problemática que ya nos cuesta en promedio 3 años menos de esperanza de vida. El ser humano tiene que concienciarse de que su actividad actual produce contaminación, produce gases de efecto invernadero, y a partir de ahí, a partir de la concienciación digamos, de personal, a nivel global y a nivel individual, pasaríamos a una acción en diferentes ámbitos de la actividad humana. Es decir, la actividad humana es muy compleja y hay que distinguir cuál es más contaminante y menos contaminante. Y dentro de esta complejidad, uno de los elementos a los que conviene poner más atención tiene que ver con el modo en que nos desplazamos en las grandes ciudades. Pues en las grandes ciudades la contaminación por parte del transporte es más o menos un 20%. Y dentro de ese 20%, el 90% es el transporte por carretera. Entonces ahora mismo actuar sobre el transporte por carretera es vital para reducir la contaminación. Lo que pasa es que es muy difícil porque nos hemos llegado a un punto de comodidad a nivel social, que dependemos en gran medida del transporte, del coche. Esta dependencia ha llegado a tal grado que para muchas personas resulta prácticamente imposible cumplir sus objetivos de calidad de vida sin un automóvil. Va a ser muy difícil desprenderse de él. Con lo cual tendremos que ir a transiciones de uso de vehículos más eficientes y vehículos además que contaminen menos, como los eléctricos, los híbridos o los fuel cell. Ese sería el punto clave, ¿no? Acceder a la conciencia humana de cómo mejorar, de cómo optimizar el uso de los vehículos y utilizar mejores vehículos que contaminen menos. La meta es muy clara y aunque el camino está lleno de brechas para cada región, hay retos que tenemos en común. En Europa también se utiliza de manera masiva el automóvil. Es verdad que hay un transporte público muy eficiente, pero es relativamente insuficiente para descontaminar. Es decir, al final las ciudades cogen tanta población, en España por ejemplo Madrid y Barcelona tienen tanta población que es imposible cubrir la demanda de transporte con transporte público. Entonces hay una demanda muy fuerte de vehículo privado, con lo cual al final la descontaminación por parte de las ciudades con vehículos eléctricos es vital, aunque tengas una buena cobertura de transporte público. Bien, es verdad que si hubiera más transporte público sería mejor, pero el transporte público llega a un punto en el que es imposible ya avanzar más en él. Roberto Álvarez propone, además, recurrir a las llamadas soluciones de compromiso. Este concepto implica perder una comodidad para obtener cierto beneficio. Como los vehículos compartidos, los vehículos de sharing, y dejar el vehículo privado un poco en el garaje. Pero es muy difícil, porque al final todos queremos cumplir nuestros objetivos de vida social y entonces es muy complicado que reduzcamos el nivel de uso del vehículo privado, del vehículo personal. El concepto cero emisiones netas significa bajar la producción de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible a una cantidad nula, y que las emisiones residuales sean reabsorbidas por el océano y los bosques. El cuarto componente es favorecer las redes de transporte público y los medios poco contaminantes. Es un compromiso más serio ya desde el inicio de la vida de las personas, con la educación. Segundo sería concienciar de que el problema que tenemos actualmente de huella de carbono por el uso del transporte es manejable por nosotros, es decir, no es algo que está impuesto por nada, lo imponemos nosotros mismos.
Luego sería por fomentar el uso del vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico, aunque no sea un descontaminante total, sí que ayuda bastante. En este planteamiento, el tema de los autos eléctricos es el que suele atraer más la atención y genera altas expectativas. ¿Qué tan realista es un mundo con un parque vehicular 100% electrificado? En vías de desarrollo es más difícil todavía, porque en el desarrollo ya lo es. Y el vehículo eléctrico tiene un problema serio, que es un problema de prestaciones. Es decir, cuando un usuario de vehículo, un conductor, cambia su coche por otro, cambia por un coche que presuntamente le da más, no le da menos. Cuando le da más, ahora dar más prestaciones y menos problemas. El coche eléctrico, por desgracia, tiene niveles de carga muy lentos todavía, tiene problemas de autonomía y tiene también problemas de que hay pocos puntos de recarga. Con lo cual, al final, el usuario ve con malos ojos cambiarse a un coche eléctrico, porque pierde prestación. Roberto Álvarez considera que la tecnología no ha logrado ofrecer al mercado un vehículo que cubra las necesidades del usuario y hacerlo podría ser contraproducente. El vehículo eléctrico, cuando cumple las prestaciones que demanda el usuario de vehículo de combustión para cambiar, será un vehículo que ya no será un vehículo descontaminante, será un vehículo que será bastante contaminante. Y luego, por otra parte, el vehículo eléctrico per se descontamina, pero descontamina poco, porque depende del ciclo de combustible que tenga cada país. Esto se debe a que la energía usada en dichos autos puede provenir de plantas que queman combustibles fósiles para la producción de electricidad. El vehículo eléctrico en sí consume electricidad. Si la generación de electricidad no es limpia, eso es una generación de energía eléctrica, digamos, sucia, que emite gases de efecto invernadero, al final es lo comido por lo servido, en muchos casos. Por ejemplo, un caso es, por ejemplo, Polonia o China, que tiene grandes emisiones de gases de efecto invernadero, porque a pesar de tener vehículos eléctricos, su generación de energía eléctrica es con carbón, con lo cual, al final, la generación de esa energía eléctrica que consume el vehículo eléctrico es contaminante per sí. En el mercado hay disponibles opciones como el auto híbrido. ¿Representa este producto un paso en la transición hacia una movilidad sostenible? El vehículo híbrido para mí no es un vehículo eléctrico. Es un vehículo de combustión que tiene un aporte eléctrico que hace que su consumo sea menor. Pero es un vehículo que se alimenta principalmente de combustible fósil. Por lo tanto, para mí es un vehículo, digamos, individualmente por sí mismo. Es un vehículo que no es de combustión, no es eléctrico, es un vehículo híbrido. Para mí contamina, no es un vehículo contaminante. Pareciera entonces que nos dirigimos a una especie de trampa reforzada por el marketing. Esto es lo que opina Roberto Álvarez. Nos estamos viendo en una trampa porque realmente pensamos que estamos migrando hacia una tecnología menos contaminante y realmente podemos llegar a serlo. A día de hoy, el único vehículo que es capaz de ofrecernos todas las prestaciones que queramos con respecto al vehículo de combustión y no ser contaminante es el vehículo de hidrógeno. Pero claro, el vehículo de hidrógeno se encuentra ante una expectativa quizás peor en cuanto a muchos aspectos que el vehículo eléctrico, porque no hay hidrógeno todavía suficiente ni puntos de recarga, aunque hay vehículos de hidrógeno ya. Hyundai tiene uno, Mercedes tiene otro también, entonces Toyota tiene otro también. Con lo cual esos vehículos de hidrógeno sí que satisfarían las necesidades que tiene el usuario del vehículo y no contaminarían, pero tenemos el mismo problema que antes. No hay redes de recarga, no hay producción de hidrógeno masiva, nos toca esperar. La solución sería el hidrógeno, pero hay que esperar. La crisis climática demanda acelerar el proceso y para ello se requiere de una política pública disruptiva. Pues ahí es donde falla también parte del sistema, la política pública. Yo te pongo el caso de España. España tiene un plan nacional de energía que nos lleva a que en 2030 tenga que haber 5 millones de vehículos eléctricos circulando por España. Actualmente hay medio millón de vehículos. Y aunque hubiera 5 millones de vehículos eléctricos circulando por España, frente a los 32 millones de vehículos que hay ahora globalmente en España, si hay 5 millones eléctricos es poquísimo, es muy poco, eso no descontamina nada. No hay una posibilidad real tampoco ahora de satisfacer la demanda eléctrica de 20 millones de vehículos eléctricos. Habría un problema de abastecimiento eléctrico grave en España si hubiera 20 millones de vehículos eléctricos ahora disponibles. Porque esos 20 millones de vehículos eléctricos tienen que recargarse. Y la recarga es aleatoria. Cada uno recarga el coche cuando le apetece. Entonces,
podría haber picos de potencia en la red demasiado altos para ser cubiertos con los actuales niveles de energía generada por España, por ejemplo. O sea, tiene una serie de problemas tecnológicos añadidos de infraestructura eléctrica serios. Entonces, al final, la política pública, en muchos casos, y en este particular, es un poco un maquillaje que hacen los gobiernos para decir, no, sí, estamos trabajando en este tema, estamos poniendo medios, pero al final es muy poco. No es drástico, no es una política que sea, por así decirlo, muy rupturista. Son políticas de cubrir el expediente, estamos haciendo cosas, damos ayudas, pero no nos metemos en profundidad hacia el core de la cuestión. No hay medidas drásticas, no hay un horizonte claro de decir, pues no, tenemos que ir hacia la desarrollo total, hacia no haber vehículos de combustión en España en el año 2030 o 2040, porque si ponen esos objetivos hoy no los van a cumplir. Entonces es una pelea, digamos, contra un sistema, no voy a decir corrupto en sí mismo, sino que es un sistema que lo que hace es perpetuarse en la idea de que el vehículo de combustión no va a desaparecer. Adicionalmente, es necesario encauzar los compromisos de la industria. Y ahora decir que los coches tienen que dejar de venderse coches es un problema para cualquier país. Y en España, por ejemplo, es un problema muy serio decir eso. Por lo cual hay que intentar contentar a todo el mundo. Si a una empresa o una marca de coches como Renault o como Ford o Volkswagen le dices que no va a vender coches de combustión para el año 2030, sabes que vas a tener un problema serio en cuanto a las fábricas de vehículos que hay en España. Con lo cual no nos interesa tampoco llegar a ese punto. Por suerte es posible facilitar este tránsito mediante un conocimiento profundo de las compañías y su respectivo impacto. Todas las compañías con las que yo trabajo tienen en su visión el cero emisiones, todas. La cosa es conseguirlo, no es fácil. Lo que hay que hacer es el inventario de emisiones, eso es el primer paso. Hacer un inventario de emisiones para saber cuál es el nivel de emisiones que tienes en tu empresa, en tu actividad, parcelar bien todas las facetas de trabajo que tiene tu empresa o tu país o tu ciudad o lo que estés examinando y analizar uno por uno todos los procesos que tienen impacto en ese inventario de emisiones. Tienes emisiones directas, emisiones indirectas y emisiones de Scope 3, que son las más complejas, pero hay que reducirlo dentro de analizar muy bien lo que haces, muy bien lo que estableces en tus formas de trabajo e ir descontaminando paso por paso. Por ejemplo, el caso más típico es empezar por la parte de transporte de mercancías, transporte de personal, transporte de trabajadores. Ese es el paso primero que hay que hacer, y hacer un trabajo serio, no cubrir el expediente. El trabajo serio es decir, es analizar esos procesos bien, paso por paso, de dónde se produce el efecto contaminante. Lo que hacen muchas empresas es cubrir el expediente solamente, hablar de números gordos, números medios, entornos de trabajo pues, no bien definidos, y por lo tanto nunca llegarán a conseguir el objetivo final, que es descontaminar 100% sus acciones y el impacto que generan contra el medio ambiente. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo. Nos vemos pronto.